Sí, efectivamente, Iván, ya quedan apenas unas 3 horas para que Venezuela entre en campaña, oficialmente en campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mañana la primera medición de fuerzas, el primer pulso se va a realizar aquí en Caracas, aquí en la capital de Venezuela. Va a haber movilizaciones a lo largo de la capital por parte de la oposición y de la plataforma unitaria y por parte del oficialismo, del chavismo. La oposición está convocando a una caravana que va a empezar en Chacaíto, aquí en el este de Caracas, y se va a tener como punto final la urbanización El Marqués, y también en el este de Caracas. El chavismo está convocando una movilización que va a partir de 2 puntos. Uno de ellos es la sede de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y otra también va a ser desde el centro de la ciudad, específicamente la parroquia Sucre, y ambas rutas van a confluir en el Palacio de Miraflores. Esto es la sede del gobierno de Venezuela. Pero si te parece, Iván, cómo se va a desarrollar esta reunión, cómo Venezuela llega a la campaña electoral y cómo ambos bandos, ambas tendencias políticas, tanto oposición como gobierno, preparan su movilización y preparan sus estructuras para promocionar el voto el próximo 28 de julio, lo vamos a explicar en la siguiente pieza. Cae la tarde en el municipio de Chacao, en el este de Caracas. En el orden del día de esta reunión de vecinos, el punto central es: ¿juran ustedes ir hasta el final con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y la juramentarse como miembros de los llamados comanditos de la plataforma unitaria? Los comanditos son las personas que nos van a apoyar el día de las elecciones promoviendo el voto de Edmundo González Urrutia. Pueden ser desde 5, 10 personas, 15 personas, pueden ser una agrupación de 5 familiares. La defensa de la voluntad que los electores expresarán con su voto el 28 de julio también será su misión. Parte de las tareas que nosotros les estamos dando a los comanditos es que nos quedemos en todos los centros electorales hasta que podamos tener los resultados finales y poder defender y que no suceda ningún tipo de irregularidad. El chavismo también aceita su maquinaria electoral. Usted me reporte cantidad de personas en cola de su VC. A una de las piezas de su estructura, el oficialismo le llama 1 por 10 por 7, es decir, un militante debe captar a otros 10 en una dinámica reforzada por 7 estructuras políticas y sociales. La pusieron a prueba aprovechando el simulacro electoral realizado este domingo. Mi 1 por 10 yo los llamo, mira, vamos para realizar el simulacro. Vienen, ellos verifican cómo se vota y así ellos multiplican la información después al resto de su familia. Tengo un grupo de WhatsApp donde tengo 10 personas y ahí les mando mensajes y nos comunicamos por allí. Toda una puesta a punto de estrategias que ha avanzado al tiempo que subía la temperatura electoral en las calles, donde ya se asomaron los rostros de los protagonistas de la carrera presidencial. Una contienda que entre en su etapa culminante a partir de este jueves con el inicio oficial de la campaña. Una fase que, de acuerdo al cronograma que estableció el Consejo Nacional Electoral, se desarrollará hasta el 25 de julio, 3 días antes de la cita con las urnas. Aunque el proselitismo ya lleva meses en marcha, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha recorrido entre multitudes, pueblos y ciudades, estimulando la participación en los comicios y promoviendo la candidatura de su sustituto, Edmundo González Urrutia, un hecho inédito en la historia política de Venezuela. Todos sabemos lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros ya derrotamos al régimen de Maduro. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro, también de gira por el país desde hace semanas, insiste en acusar a la oposición de pretender ejecutar planes violentos. Derecha maligna, derecha perversa, dejen de hacerle daño al pueblo. Derecha trimardita, basta ya de hacerle daño al pueblo. Maduro y González Urrutia, según encuestas como la de ORC Consultores, polarizan esta contienda en la que también compiten otros 8 candidatos. Quedan por delante 3 semanas hasta la final del 28 de julio, cuando los aspirantes deben jugarse el todo por el todo para alzarse con el gran premio, la presidencia de Venezuela.
Sí, yo creo que el mundo, pese a que estamos hablando del inicio formal de las campañas, hay un inicio informal donde hemos visto cuál ha sido la actuación de Edmundo González Urrutia en términos de mensajes, un mensaje que creo que es bastante nítido, cuya principal oferta es la posibilidad de una transición y un cambio político en paz. Pero ese mensaje, que es un mensaje hacia el país, pero también hacia los decisores o tomadores de decisión en las estructuras del poder, se complementa muy claramente con la actividad febril, diría yo, de recorrido del país por parte de María Corina Machado, que ha despertado una enorme emoción. Entonces, ahí lo que están haciendo y lo que han venido haciendo, que creo que es una campaña estratégicamente muy bien concebida, es la campaña de tierra a cargo de María Corina Machado y una campaña de aire en medios de comunicación fundamentalmente internacionales, porque recordemos cuáles son las restricciones a los medios de comunicación local en Venezuela, dirigida por Edmundo González Urrutia, que es el candidato formal. ¿Cuáles son, qué debe evitar este dueto, este 2 por 1 que representa la candidatura de Edmundo más el apoyo de María Corina? Pues desviarse de lo que son sus objetivos estratégicos en términos de mensaje, en términos de capacidad de conexión emocional con el elector, no desviarse hasta ahora lo han venido haciendo muy bien. Hola Carmen Beatriz, buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que acabo de leer una información de último minuto, como dicen los periodistas de última hora, en la que Héctor Rodríguez, representante del gobierno en este nuevo diálogo virtual entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, dice que el diálogo debe limitarse a lo acordado en Qatar. De manera que esto pudiera estar significando que Barbados deja de existir. De hecho, venía dejando de existir porque se venía incumpliendo en muchos aspectos, pero esta declaración lo que significa es que, bueno, el gobierno de Venezuela se va a entender directamente con el gobierno de Maduro, con el gobierno de Estados Unidos. A ver, aquí lo que hay son conjeturas de qué es lo que pudiera estar ocurriendo con esta reanudación del diálogo. A mi juicio, como la propuesta viene principalmente de los Estados Unidos, creo que es un esfuerzo, un último esfuerzo que está haciendo el gobierno norteamericano por lograr que esta elección se complete tal como viene dándose y que lleguemos así al 28 de julio. Porque una cosa es decir, vamos a votar el 28 de julio, y otra cosa es decir, bueno, vamos a votar con el tarjetón electoral donde están las ofertas de los candidatos alteradas. Entonces, lo que creo que está tratando de proteger finalmente el gobierno de los Estados Unidos es que lleguemos al 28 con el tarjetón tal como está, es decir, con todos los candidatos que se pudieron inscribir, que el régimen permitió inscribir, y el electorado votará por el que decida votar, ¿no? Esto significa que allí hay una posibilidad de derrota para el gobierno. Y entonces, digamos, eso abre todo un abanico de preguntas acerca de por qué el gobierno estaría haciendo eso si sabe que va a perder. Bueno, ahí están las preguntas sin respuesta, los eslabones perdidos de esta elección estarían por allí, ¿no? Hay que conjeturar, y las posibilidades son o que hay un acuerdo para salir del poder de manera negociada, a mí me cuesta creer todavía eso, o que el gobierno pretende establecer el 28 de julio unos resultados que den ganador al oficialismo y que, bueno, la oposición vea cómo hace impugnando esos resultados, que por cierto hay que recordar que todas las prácticas previas de impugnación han sido fallidas, ninguna ha sido considerada por los organismos jurisdiccionales. Entonces, digamos, es muy complicada la situación, ¿no? Yo prefiero, antes de adelantarme tanto, prefiero pensar que este es un esfuerzo para llegar al 28 de julio y que los venezolanos podamos votar por quien queramos votar de ese tarjetón tal como está.
Todo hace ver que la suerte de los líderes políticos que están en la Embajada de Argentina, así como la suerte de casi 13 personas que se encuentran en estos momentos detenidas en prisiones, en la prisión política llamada el Helicoide en Venezuela, la suerte de todos ellos va a depender en mucho de lo que ocurra el 28 de julio próximo, toda vez que aparentemente ha sido de alguna forma utilizada tanto los compañeros que se encuentran en situación de protección diplomática en la Embajada de Argentina en Caracas, como las personas que sin defensa se encuentran procesadas en el Helicoide, han sido utilizadas por el régimen como un elemento de presión para, en principio, inhibir la fuerza ciudadana que en las calles venezolanas se está tejiendo con el liderazgo de María Corina Machado y la candidatura de Edmundo González Urrutia. En la medida en que esa fuerza sigue creciendo, pues evidentemente los únicos mecanismos de presión que tiene el régimen son infundir terror en la ciudadanía, y esto ha sido utilizado por estas razones. Ellos no tienen ninguna, digamos, elemento formal de carácter legal para excusarse de otorgar el salvoconducto necesario para materializar el asilo diplomático que ha dado la embajada, que ha dado la República Argentina. Y sin embargo, pues permanecen haciendo caso omiso de no solamente esos requerimientos que ha hecho el Estado argentino, sino también del cumplimiento de la ley de convención sobre asilo diplomático suscrita, por cierto, en Caracas en 1954.